Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimidandasya Jnananyana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, vamos a seguir con el primer canto, la creación, capítulo 9, la muerte de Bhishmadeva en presencia del Señor Krishna. Ayer llegamos al texto 21. Seguimos, Draupadi, con el 22. 22. Ok, dice. Sin embargo, a pesar de que él es igualmente bueno con todo el mundo, ha tenido la bondad de venir ante mí al yo estar finalizando mi vida, porque yo soy su decidido servidor. Significado: aunque el Señor Supremo, la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna, tiene la misma disposición con todo el mundo, aún así se inclina más por su devoto, decidido, que está totalmente entregado y que no reconoce a nadie más como su amo y protector. Tener fe resuelta en el Señor Supremo como protector, amigo y amo de uno es la condición natural de la vida eterna. La entidad viviente está hecha de manera tal por la voluntad del Todopoderoso, que es de lo más feliz cuando se pone en una condición de absoluta dependencia. La tendencia opuesta es la causa de la caída. La entidad viviente tiene esa tendencia a caer como resultado de considerarse plenamente independiente para enseñorearse del mundo material. La causa fundamental de todos los problemas se encuentra en el egotismo falso. Uno debe acudir al Señor en todas las circunstancias. La aparición del Señor Krishna ante el hecho de muerte de Bhismaji se debe a que este último era un decidido devoto del Señor. Arjuna tenía cierta relación con Krishna, con base en el cuerpo, porque el Señor resultaba ser su primo materno. Pero Bhisma no tenía esa clase de relación basada en el cuerpo. Por consiguiente, la causa de la atracción se debía a la íntima relación del alma. No obstante, como la relación sobre la base del cuerpo es muy placentera y natural, el Señor se complace más cuando se le llama hijo a Maharaj Nanda, hijo de Yasoda o amante de Radharani. Esta atracción por el Señor, mediante la relación que se deriva del cuerpo, es otro aspecto de la correspondencia de servicio amoroso que se establece con el Señor. Bhismadeva está consciente de esta dulzura del humor trascendental y por lo tanto le gusta llamar al Señor Vijay Shakha, Prata Shakha, etc. Al igual que Mandana o Yasoda, Nandana o Yasoda Nandana. La mejor manera de establecer nuestra relación con una dulzura trascendental consiste en acercarnos a él a través de sus devotos reconocidos. Uno no debe tratar de establecer la relación diariamente. Debe haber un intercambio que sea transparente y competente para conducirnos hacia la senda correcta. Establecer la relación directamente. ¿23? Sí. La personalidad de Dios que aparece en la mente del devoto mediante la meditación
y la devoción atenta y mediante el canto del santo nombre libera al devoto del cautiverio de las actividades fruitivas en el momento en que éste deja el cuerpo material. Significado: yoga significa concentrar la mente que está desligada de cualquier otra cosa. Y de hecho, semejante concentración es samadhi, o estar dedicado al servicio del Señor en un 100%, y aquel que concentra su atención de esa manera recibe el nombre de yogi. Esa clase de yogi devoto del Señor se dedica las 24 horas del día al servicio del Señor, de modo que toda su atención esté absorta en pensamientos acerca del Señor, en el servicio devocional de 9 aspectos, es decir, oír, cantar, recordar, adorar, orar, volverse un sirviente voluntario, ejecutar órdenes, establecer una relación amistosa o ofrecer todo lo que uno posea en el servicio del Señor. Mediante esa práctica de yoga o de vincularse mediante el servicio del Señor, uno es reconocido por el propio Señor, tal como se explica en el Bhagavad Gita en relación con la más alta y perfecta etapa del Samadhi. A un devoto como ese, tan difícil de conseguir, el devoto lo llama el mejor de todos los yogis. A semejante yogi perfecto lo habilita la divina gracia del Señor para concentrar la mente en el Señor con un sentido perfecto de conciencia. Así pues, por el hecho de cantar su santo nombre antes de dejar el cuerpo, el yogi es de inmediato trasladado por la energía interna del Señor a uno de los planetas eternos en el que no hay ninguna posibilidad de vida material y sus factores concomitantes. En la existencia material, el ser viviente tiene que soportar las condiciones materiales de las 3 clases de sufrimientos, vida tras vida, conforme a su trabajo fruitivo. Esa vida material la producen únicamente los deseos materiales. El servicio devocional que se le presta al Señor no mata los deseos naturales del ser viviente, sino que estos se aplican en la causa correcta, el servicio devocional. Esto capacita al deseo para ser trasladado al cielo espiritual. El general Bhishmadeva se está refiriendo a un tipo particular de yoga denominado Bhakti Yoga, y él fue lo suficientemente afortunado como para tener al Señor directamente en su presencia antes de dejar el cuerpo material. Por lo tanto, en los versos siguientes, él expresa su deseo de que el Señor permanezca ante él. Ujú. ¿Comentarios? Estaba ahí muriendo Bhishma en el lecho de flechas. Debe estar muy agradecido por la presencia de Krishna. ¿Qué? Haribol, Hare Krishna. Haribol, Haribol, Eder. ¿Qué estamos leyendo, madre? estamos leyendo. Capítulo 9. ¿En qué texto vamos? Vamos a empezar el 24. La muerte de Bhishmadeva. El abuelo Bhishma, sí. Ok. Y había una cita de Srila Prabhupada que dice: Krishna exhibió su misericordia sin causa cuando él estuvo presente en la partida del abuelo Bhishma. Durante la batalla de Kurukshetra, Bhishmadeva, el abuelo de Arjuna, estaba acostado en una cama de flechas antes de partir de este mundo material. Cuando el señor Krishna, Yudhishthira y los otros Pándavas se acercaron a Bhishmadeva, él estaba muy agradecido con el señor y
y se dirigió al comandante militar Brahmana Kripacharya así. Mi querido Kripacharya, acabas de ver la maravillosa misericordia sin causa del Señor Krishna. Estoy muy desafortunado, no tengo ninguna cualificación. Yo me oponía al amigo más íntimo de Krishna, Arjuna, que incluso traté de matarlo. Tengo tanta descualificación y sin embargo el Señor sigue siendo tan bueno que Él ha venido a verme en el último momento de mi vida. Él es digno de adoración por todo lo grande sabio, pero Él es tan misericordioso que Él ha venido a ver a una persona abominable como yo. Entonces, hablando del momento de la muerte, también Krishna dijo en los Puranas que mismo si sus devotos en el momento de la muerte, que es tan difícil por la condición del cuerpo, del sufrimiento y del shock, mismo si nos olvidamos de Él, pero Él nunca se olvida de nosotros y siempre nos va a acompañar. Jai. ¿Quieres leer, Eder? Ya se fue. Eder. Eder. Ahora sigue el texto 24, ¿no? 24. Sí, sí quiero leer, Ah, solamente en unos minutos. Ya voy. ¿Quieres que lea Draupadi o lees tú? Sí, y ahorita ya empiezo a leer yo. Ok. Gracias. Bueno, dice, que mi Señor, quien tiene 4 manos y cuya cara de loto hermosamente adornada y con ojos tan rojos como el sol naciente, está sonriendo, tenga la bondad de esperarme hasta este momento en que yo deje este cuerpo material. Me encanta cuando dicen que Krishna tiene los ojos rojos. Como el sol naciente. Como el sol naciente. Dice, significado. Bhishmadeva sabía bien que el Señor Krishna es el Narayana original. Su deidad venerable era el Narayana de 4 manos. Pero él sabía que este último es una expansión plenaria del Señor Krishna. Indirectamente, él deseaba que el Señor Sri Krishna manifestara su aspecto de Narayan, de 4 manos. Un Vaishnava siempre tiene un comportamiento humilde. Aunque era 100% seguro que Bhishmadeva iría a Vaikuntha Dham inmediatamente después de dejar el cuerpo material, aún así, como Vaishnava humilde que era, deseaba ver la hermosa cara del Señor, ya que después de dejar el cuerpo actual podía encontrarse en una posición en que no pudiera ver al Señor ya más. Un Vaishnava no es engreído, aunque el Señor le garantiza a su devoto puro la entrada en su morada. Aquí Bhishmadeva dice, mientras yo no deje este cuerpo, esto significa que el gran general dejaría el cuerpo por su propia voluntad. A él no lo forzaban las leyes de la naturaleza. Él era tan poderoso que podía quedarse en el cuerpo mientras lo deseara. Él recibió de su padre esa bendición. Él deseaba que el Señor permaneciera ante él en su aspecto de Narayana de 4 manos para poder concentrarse en él y así quedar en trance en esa meditación. En ese momento, en ese entonces, la mente se le podría santificar con pensar en el Señor. Así pues, a él no le importaba a dónde iría. Un devoto puro nunca está ansioso de ir de vuelta al reino de Dios. Él depende enteramente de la buena voluntad del Señor. Él está igualmente satisfecho, incluso si el Señor desea que vaya al infierno. El único deseo que un devoto puro abriga es el de siempre poder pensar en los pies del loto del Señor con toda su atención,
sin importarle nada más. Bhishmadeva tan solo quería esto, tener la mente absorta en el Señor y morir así. Esa es la ambición máxima de un devoto puro. Ahí vemos a los gurús que dicen que van al mismo infierno si es necesario, si Krishna los manda para salvar almas, ¿no? Sí. Sí, la actitud es, la pureza del servicio está en no pensar en beneficios personales. Ujú. Como cuando pensamos sería bueno ir a predicar a la playa, en vez de estar en una ciudad toda llena de smog. Pero bueno, Pero yo creo que la playa es más difícil, ¿no? Porque la gente tiene más gratificación. En digamos que cambio, en una simplemente, ciudad que trabajan, todo el mundo está frustrado y apachurrado. Y es más fácil que se conecten. No sé. Pienso yo, puede ser al revés. simplemente uno hace lo que le dice el maestro espiritual y entiende que si uno está en un lugar no es casualidad, ¿verdad? Es parte Ujú. del aprendizaje. Ujú. Sí. Aparte, Lakshmana sabe muy bien que predicar en la playa también implica muchas pruebas también. Ujú. Decía Prabhu Mahatma en una clase que si uno está en Hawái, en un lugar muy bonito, uno piensa qué bonito es el mundo material. Pero los devotos que predicaban en Calcuta o andaban de misión en los lugares más difíciles entienden más ese concepto de que el mundo material, o sea, entienden más la realidad de este mundo, ¿no? Ujú. De que hay que hacer el deber y irse pronto, si no nos instalamos. Claro, en el otro te puedes quedar enganchada, ¿no? Claro, en la naturaleza y todo el Allá en mundo. Ayampe te quedas, Sí, ¿no? Pero tiene sus pruebas también y la gente igual envejece, enferma, entonces, pero claro, más tranquilo todo, ¿no? Otra velocidad, no, pero igual tiene muchos retos también. Ujú. claro. Sí, muchos, muchos. Sí, no, la playa es lindo porque uno tiene como la recompensa, mira al mar Eso, y ya uno siente alivio porque la naturaleza siempre es un refresh, pero el mundo material nos persigue a todo lado Ujú. y claro. hay miserias en todo lado, o sea, no es fácil. Y también la gente se frustra porque muchas veces vienen con mucha expectativa de gratificación y resulta que tienen vacaciones, un fin de semana y llegan y llueve, hay palos en la playa y, y después dice, Se ups, frustran. ¿dónde vamos? Sí, sí, no, no siempre es tan maravilloso, ¿no? Uno siempre ve la fotografía del parasol, la palmerita y no siempre es así, ¿no? Los mosquitos, hay muchas cosas muy serias. Entonces, en todo lado es un esfuerzo, yo creo. La comodidad de la ciudad a veces es también reconfortante. Mm. Pues, creo que en todo lado, la dualidad de este mundo, ¿no? Sí, sí. Es como cuando hacemos el festival el primero del año, vamos a la playa a cantar y como todo el mundo tuvo la fiesta de fin de año con tantas expectativas, llegan todos aplastados ahí a la playa, ¿viste? Mucha frustración. Entonces todos se sientan a cantar, ¿verdad? Buscando un refugio. Mm. Mm, mm. Muy bien, entonces, Eder, seguimos con el 25. Ok. ¿Qué capítulo es, perdón? 9. 9. 9. La muerte de Bhishmadeva. Ok. Ya voy, déjame lo busco.
mientras leo ¿ya? Sí. Sutta Goswami dijo, Maharaj Yudhishthira, después de oír a Bhishmadeva hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. Significado. Bhishmadeva, hablando en ese tono atrayente, convenció a Maharaj Yudhishthira de que muy pronto iba a morir. Y el Señor Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas acerca de los principios de la religión. El Señor Sri Krishna inspiró a Maharaj Yudhishthira para que le hiciera preguntas a Bhishmadeva en presencia de muchos grandes rishis, indicando con ello que un devoto del Señor tal como Bhishmadeva, aunque aparentemente viva como un hombre mundano, es muy superior a muchos grandes sabios, incluyendo a Vyasadeva. Otro punto que hay que hacer notas es que en ese momento Bhishmadeva no solo yacía en un lecho de muerte hecho de flechas, sino que además estaba sumamente afligido por ese estado. En esa situación no se le debía hacer ninguna pregunta, pero el Señor Sri Krishna quería demostrar que sus devotos puros siempre están sanos en cuerpo y mente en virtud de la iluminación espiritual. Y así pues, en cualquier circunstancia, el devoto del Señor se encuentra en perfecta condiciones para hablar del modo de vida correcto. Yudhishthira prefirió además resolver su problemática a preguntas, formulándoselas a Bhishmadeva y no a algún otro de lo presente que aparentemente fuera más erudito que Bhishmadeva. Todo eso se debe al plan del gran portador de la rueda, el Señor Sri Krishna, quien establece la gloria de su devoto. Al Padre le gusta ver que el Hijo se vuelve más famoso que él. El Señor declara muy enfáticamente que adorar a su devoto es más valioso que adorarlo a él mismo. Entonces, a pesar de todos los retos, el abuelo Bhishma era un gran devoto del Señor. Y parte del rasa del humor, la dulzura de la relación era también haber peleado ahí en el campo de batalla, haber roto la promesa que habían hecho de no pelear. Es como también parte de un rasa, de un sabor especial en las relaciones. ¿Qué texto es? Este texto es el 25, 25. ahora Ok. sí el 26. Ok. Entonces, se ve en varias partes del Bhagavatam como Krishna siempre empuja para que sus devotos se vuelvan héroes. Él prefiere siempre quedarse más atrás y disfruta mucho de ver como la gloria de sus devotos, de poner en primer lugar lo glorioso que son sus devotos. Y es muy lindo este paso ahora de que definitivamente estaba sufriendo mucho Bhishmadeva, pero en vez de preguntarle a otro sabio, Maharaj Yudhishthira quiso preguntarle a él, ¿verdad? Inspirado por el Señor Krishna. La palabra en el lecho de muerte, en la cama de flechas. Texto 26, Eder. Ok. Dice texto 26. Ante la pregunta de Maharaj Yudhishthira, Bhismadeva definió primero todas las clasificaciones de castas y órdenes de vida en función de cualidades del individuo. Luego de un modo sistemático y con dos divisiones, describió la neutralización mediante el desapego y la interacción mediante el apego. Significado. El concepto de las 4 castas y 4 órdenes de vida, tal como las planeó el propio Señor, eh, tiene por objeto acelerar las cualidades trascendentales del individuo, de manera que éste pueda comprender gradualmente su identidad espiritual y así actuar conforme a ello para liberarse del cautiverio material o la vida condicionada. En casi todos los Puranas, el asunto en cuestión se describe con el mismo espíritu, y de igual modo, también en el Mahabharata, Bhismadeva lo describe más detalladamente en el Shanti Parva, comenzando desde el capítulo 60.
El Varnasrama Dharma se prescribe para el ser humano civilizado tan solo para enseñarle a culminar con éxito la vida humana. La autorrealización se distingue de la vida de los animales inferiores, dedicados a comer, dormir, temer y aparearse. Bhismadeva recomendó 9 cualidades que deben exhibir todos los seres humanos. 1. No enfurecerse. No mentir. Distribuir riquezas equitativamente. Perdonar. Engendrar hijos únicamente con la esposa legítima de uno. Ser de mente pura y de cuerpo sano. No ser hostil a nadie. Ser sencillo y mantener a sirvientes y subordinados. A uno no puede llamársele una persona civilizada si no adquiere las antedichas cualidades preliminares. Además de estas, los brahmanas, los hombres inteligentes, los administradores, la comunidad mercantil y la clase laboral deben adquirir cualidades especiales en función de los deberes de las ocupaciones que se mencionan en todas las escrituras védicas. Para los hombres inteligentes, controlar los sentidos es la cualidad más esencial. Ella es la base de la moralidad, la satisfacción sexual, incluso con la esposa legítima, también debe ser controlada. Y con ello el control familiar seguirá automáticamente. Un hombre inteligente abusa de sus grandes capacidades si no sigue el modo de vida védico. Eso significa que debe estudiar seriedad, con toda seriedad las escrituras védicas, especialmente el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Para aprender el conocimiento védico hay que acudir a una persona que esté dedicada en un 100% al servicio devocional. Dicha persona no debe hacer cosas que estén prohibidas en los Shastras. El hombre que bebe o fuma no puede ser maestro. En el sistema moderno de educación solo se toma en cuenta la capacitación académica del profesor, sin evaluar su nivel moral. Por lo tanto, el resultado de la educación es que de muchísimas maneras se hace un mal uso de la elevada inteligencia. Al Kshatriya, el miembro de la clase administrativa, se le aconseja especialmente dar caridad y no aceptar caridad bajo ninguna circunstancia. Los administradores modernos reúnen contribuciones para algunas funciones políticas, pero nunca les dan caridad a los ciudadanos en ninguna función estatal. Los mandamientos de los Shastras indican justamente lo opuesto. Los miembros de la clase administrativa deben estar bien versados en los Shastras, pero no deben adoptar la profesión de maestros. Los administradores nunca deben tratar de volverse no violentos y de ese modo ir al infierno. Cuando en el campo de batalla de Kurukshetra Arjuna quiso volverse un cobarde no violento, fue severamente regañado por el señor Krishna. En esta ocasión, el señor puso a Arjuna en el nivel de un hombre incivilizado, por su declarada aceptación del culto a la no violencia. La clase administrativa debe ser adiestrada personalmente en lo referente a la educación militar. Los cobardes no deben ser elevados al trono presidencial, únicamente a fuerza de votos numéricos. Los monarcas eran todos personalidades heroicas y por consiguiente la monarquía debe mantenerse siempre y cuando el monarca se le adiestra regularmente en lo que respecta a los deberes propios de la posición de rey. En tiempos de guerra, el rey o el presidente nunca debe regresar a casa sin ser herido por el enemigo. El mal llamado rey de hoy en día nunca visita el campo de guerra. Él es sumamente experto en animar de un modo artificial a las fuerzas combatientes con la esperanza de obtener un falso prestigio nacional. Es verdad. Tan pronto como la clase administrativa se convierte en una camarilla de comerciantes y obreros, toda la maquinaria gubernamental se contamina. A los Vaishyas, los miembros de las comunidades mercantiles, se les recomienda especialmente proteger a las vacas. La protección de las vacas da como resultado el aumento de productos lácteos, es decir, la cuajada y la mantequilla. La agricultura y la distribución de los comestibles constituyen los deberes principales de la comunidad mercantil, respaldada por la educación en el conocimiento védico y adiestrada para dar caridad. Mm. Así como los kshatriyas se les ponía a cargo de la protección de los ciudadanos, a los vaishyas se les ponía a cargo de la protección de los animales.
A los animales nunca se les debe matar. La matanza de animales es símbolo de una sociedad bárbara. Los productos agrícolas, las frutas y la leche le proporcionan al ser humano comestibles suficientes y compatibles. La sociedad humana debe darle más atención a la protección de los animales. La energía productiva del obrero se desperdicia cuando la emplean en las empresas industriales. Los diversos tipos de industrias que existen no pueden producir las cosas esenciales para el hombre, es decir, el arroz, el trigo, los granos, la leche, las frutas y las verduras. La producción de máquinas herramientas aumenta el modo de vida artificial de una clase de intereses creados y mantiene a miles de hombres en medio del hambre y la inquietud. Esta no debe ser la pauta de la civilización. La clase Shudra es poco inteligente y no debe dársele la independencia. Su función es la de prestarles un servicio sincero a los tres sectores superiores de la sociedad. La clase Shudra puede obtener todas las comodidades de la vida con simplemente prestarle servicio a las clases superiores. Se estipula especialmente que un Shudra nunca debe acumular dinero. Tan pronto como los Shudras acumulan riquezas, las malgastan en actividades pecaminosas relacionadas con el vino, las mujeres y el juego. El vino, las mujeres y el juego indican que la población se ha degradado hasta una categoría más baja que Shudra. Las castas superiores siempre deben ocuparse en la manutención de los Shudras y deben proveerles de ropa vieja y usada. Un Shudra no debe... No la ropa de... No. No, también tengo calidades así. Ok, ya me perdí. Ok, un Shudra no debe abandonar a su amo cuando éste sea viejo e inválido. Y el amo debe mantener satisfechos a los sirvientes en todos los aspectos. A los Shudras se les debe primero de todo satisfacer con ropa y comida suntuosa, antes de la ejecución de cualquier sacrificio. En esta era se realizan muchísimas funciones en las que se gastan millones, pero al pobre trabajador no se le alimenta suntuosamente, ni se le da caridad, ropa, etc. Los trabajadores se hallan, pues, insatisfechos y en consecuencia causan agitación. Los varnas son, por así decirlo, clasificaciones de las diferentes ocupaciones, y el ashrama dharma denota el progreso gradual en el sendero de la autorrealización. Ambos están interrelacionados. ¿Los varnas qué son? Disculpe. Sí, la división es social, los deberes prescritos, Ah, varnas, ok. ujú, Ok. los varnas, los deberes. Ok. O sea, no es como las castas, ¿verdad? Como Shudras y Vaishyas y eso, ¿verdad? Pues sí, el varnashrama son, sí, como la casta, pero pues, como dice el texto, en las cualidades del individuo. Ok, Depende mucho de la naturaleza de cada quien. Pero sí, los varnas son las divisiones sociales. ok, La que la busco exactamente. ok. Ujú. Recording in progress. Ay, ya, es que me puse en la computadora mejor. Sí. Ahí está. Ok. Dice, el propósito principal de las Asrama Dharma, bueno, dice, los varnas son, por así decirlo, las clasificaciones de las diferentes ocupaciones y el Asrama Dharma denota el progreso gradual en el sendero de la autorrealización. Ambos están interrelacionados y el uno depende del otro. El propósito principal del Asrama Dharma es el de inculcar conocimiento y desapego. El Brahmacharya Asrama es el campo de entrenamiento de los candidatos aspirantes. En este ashram se enseñan que este mundo material no es en realidad el hogar del ser viviente. Las almas condicionadas que se hallan bajo el cautiverio material son prisioneras de la materia y por consiguiente la autorrealización constituye el fin último de la vida. Todo el sistema de ashram dharma es un medio para lograr el desapego. A aquel que no asimila este espíritu de desapego, se le permite entrar en la vida familiar con el mismo espíritu de desapego.
Por lo tanto, aquel que alcanza el estado de desapego puede adoptar de inmediato la cuarta orden, es decir, la orden de renuncia, y así vivir únicamente de caridad, no para acumular riquezas, sino solo para mantener el cuerpo y el alma juntos a fin de llegar a la comprensión máxima. La vida de casado es para aquel que está apegado, y las órdenes de vida de Vanaprashta y Sannyasa son para aquellos que están desapegados de la vida material. El Brahmachari Ashram tiene especialmente por objeto formar tanto al apego como al desapego. Mm, Mm. Él decía que literalmente varnas son como colores, claro, clasificaciones, ¿no? De las castas, de diferentes ocupaciones, como dice aquí, ya. diferentes varnas. Un significado muy amplio Sí. sobre el sistema administrativo. Y, Eso era, o sea, eso le preguntaron a Bhismadeva. sí, Maharaj Yudhishthir, el hermano mayor de Arjuna, Yudhishthir Ujú, representaba el Dharma, es hijo sí. de la religiosidad. Ujú, Como él ahora va a ser el emperador del mundo, le preguntó al abuelo antes que se muera que le diera los consejos. ya. Ok, texto 27. Él explicó entonces por divisiones los actos Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Significado. Dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada, y ella debe estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero que arduamente ha ganado. Un brahmachari o estudiante debe realizar sacrificios. Una persona casada debe dar caridad. Y una persona que ha adoptado la vida retirada o la orden de renuncia debe practicar penitencias y austeridades. Esas son las funciones generales de todos los ashrams u órdenes de vida que se hallan en la senda de la autorrealización. En la vida de Brahmachari se imparte una formación suficiente de modo que uno puede entender que el mundo como propiedad le pertenece al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Nadie puede pretender entonces ser el propietario de nada de este mundo. De manera que en la vida de una persona casada, que es una especie de licencia para el disfrute sexual, se debe dar caridad para el servicio del Señor. La energía de todo el mundo se genera y se toma prestada del manantial de energía del Señor. La energía de todo el mundo se genera y se toma prestada del manantial de energía del Señor. En consecuencia, las acciones resultantes de dicha energía deben dársele al Señor en forma de un amoroso servicio trascendental que se le presta a Él. Así como los ríos extraen agua del mar a través de las nubes, y de nuevo descienden al mar, de modo similar nuestra energía se toma prestada de la fuente suprema, la energía del Señor, y debe ir de vuelta al Señor. Esto constituye la perfección de nuestra energía. Wow, nunca lo he visto de esa manera. Por consiguiente, el Señor dice en el Bhagavad Gita que todo lo hagamos que todo lo que hagamos, toda la penitencia a la que nos sometamos, todo lo que sacrifiquemos, todo lo que comamos y todo lo que demos como caridad, se le debe ofrecer a Él, el Señor. Esa es la manera de utilizar nuestra energía prestada. Cuando nuestra energía se utiliza de esa manera, se purifica de la contaminación de las embriagueces materiales y así nos volvemos aptos para nuestra vida natural y original de servicio al Señor. Raya Dharma es una gran ciencia y a diferencia de la diplomacia moderna para la supremacía política, a los reyes se les preparaba sistemáticamente para que se volvieran muníficos y no solo fueran recaudadores de impuestos. A ellos se les educaba para que realizaran diferentes sacrificios únicamente para la prosperidad de los súbditos. Dirigir a los prayas hacia el logro de la salvación era un gran deber del rey. El padre, el maestro espiritual y el rey no deben volverse irresponsables en lo que concierne a dirigir a los súbditos hacia la senda en la que logren la liberación final del nacimiento y la muerte, las enfermedades y la vejez.
Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad del gobierno del pueblo por el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de los votos manipulados, pero nunca se les forma en lo referente a los deberes fundamentales del rey. Y además no es posible para todos, bajo esas circunstancias, los administradores carentes de preparación hacen estragos al tratar de que los súbditos sean felices en todos los aspectos. Por otra parte, esos administradores sin preparación se vuelven gradualmente pícaros y ladrones y aumentan los impuestos para financiar una administración con demasiado personal dirigente, la cual es inútil para todos los fines. En verdad, en verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes para una buena administración en términos de las escrituras tales como Manu Samhita y los Dharma Shastras de Parashara. Un rey modelo es el ideal de la generalidad de la gente. Si el rey es piadoso, religioso, valiente y munífico, los ciudadanos generalmente lo siguen. Un rey de este tipo no es para una persona perezosa y sensual, que vive a costa de los súbditos, sino que más bien siempre está alerta para matar a ladrones y dacoits. Los reyes piadosos no eran misericordiosos como los dacoits y ladrones en el nombre de una absurda ahimsa, no violencia. Los ladrones y dacoits eran castigados de una manera ejemplar, de modo que en el futuro nadie se atreviera a ocasionar esa clase de perjuicios de una forma organizada. Dichos ladrones y dacoits nunca tenían la función de administrar como ocurre ahora. ¿Qué son dacoits? Hoy son los mafiosos. Ah, Están las bandas allá en India, sí. También hay en los lugares sagrados, los dacoits. ok. Ok, dice, dichos ladrones y dacoits nunca tenían la función de administrar como ocurre ahora. Ah, sí, Y ya. digamos que la no violencia no se aplicaba cuando hacían daño a la sociedad, ¿no? Ujú, El administrador tiene que, pues, no puede así. Por eso comparaba con Arjuna cuando no quería pelear. Claro, ese no es un servicio para ponerse sentimentales y no violento, porque es cuestión de vida o muerte, ¿no? De la social. sí. La ley de impuestos era simple. No había imposición ni usurpación. El rey tenía derecho a tomar una cuarta parte de la producción del súbdito. El rey tenía derecho a exigir una cuarta parte de la riqueza que uno tuviera asignada. Nunca nadie la daba de mala gana, pues gracias al piadoso rey y a la armonía religiosa había suficiente riqueza natural, es decir, granos, frutas, flores, seda, algodón, leche, joyas, minerales, etcétera. Por ende, nadie era infeliz en lo material. Los ciudadanos eran ricos en agricultura y cría de animales y en consecuencia tenían suficientes granos, frutas y leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones inodoros, cines y bares. El rey tenía que procurar que el acumulo de energía de la humanidad fuera bien utilizado. El objetivo de la energía humana no es precisamente el de complacer propensiones animales, sino el de lograr la autorrealización. Todo el gobierno estaba organizado específicamente para cumplir con ese propósito en particular. Por ello, el rey tenía que seleccionar bien a los ministros del gabinete y no sobre la base de un número de votos. Los ministros, los comandantes militares, incluso, ay, ya perdí. Incluso los soldados ordinarios eran todos seleccionados según la aptitud personal y el rey tenía que examinarlos debidamente ante, antes de que se les nombrara para sus respectivos cargos. El rey vigilaba en especial a los tapashwis, o personas que sacrificaban todo en aras de la diseminación del conocimiento espiritual. Este, nunca estuvieran desatendidos.
El rey sabía bien que la suprema personalidad de Dios jamás tolera que se insulte a sus devotos puros. Dichos tapashwis, ¿se dice tapashwis? Sí, Sí. tapashwis. Ujú. Ok. Em, Dichos tapashwis eran líderes de confianza, incluso de los pícaros y de los ladrones, los cuales nunca desobedecían las órdenes de aquellos. El rey les daba protección especial a los iletrados, a los desamparados y a las viudas del Estado. Las medidas de defensa se tomaban antes de que ocurriera algún ataque de los enemigos. El sistema de recaudación de impuestos era sencillo y no tenía por objeto el despifarro, sino fortalecer el fondo de reserva. A los soldados se los reclutaba de todas partes del mundo y se los entrenaba para deberes especiales. En lo que se refiere a la salvación, se tienen que conquistar a los principios de la lujuria, la ira, los deseos ilícitos, la avaricia y la confusión. Para uno liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Para estar libre de los deseos ilícitos, uno debe hacer planes. Wow. Mediante el cultivo espiritual, se es capaz de conquistar el sueño. O sea, el sueño de, como de dormir, ¿y así? Pues sí, como la modalidad de la ignorancia, ¿no? Ujú, sí, ya. Los deseos y la avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Las perturbaciones ocasionadas por diversas enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas. Mediante el autocontrol, uno puede liberarse de falsas esperanzas y el dinero puede ahorrarse si se evita la asociación no recomendable. Mediante la práctica del yoga se puede controlar el hambre y la mundanalidad puede evitarse mediante el cultivo del conocimiento acerca de la transitoriedad. Con levantarse se puede conquistar el vértigo y los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. La locuacidad puede evitarse mediante la gravedad y el silencio, y mediante la valentía se puede evitar el temor. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. Para alcanzar de hecho el sendero de la salvación, uno debe estar libre de lujuria, la avaricia, la ira, los sueños, etcétera. En lo que se refiere a la clase de las mujeres, a estas se las acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En ese sentido, las mujeres son más poderosas que los hombres. Al poderoso Julio César lo controla una Cleopatra. A esas poderosas mujeres las controla la timidez. Por consiguiente, la timidez es importante para las mujeres. En cuanto esa válvula de control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como Varna Shankara, que perturban el mundo. Lo último que Bismadeva enseñó fue el proceso de complacer al Señor. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor, y cuando olvidamos esa parte esencial de nuestra naturaleza, se nos pone en condiciones materiales de vida. El sencillo proceso para complacer al Señor, especialmente para las personas casadas, consiste en instalar en el hogar la deidad del Señor. Mediante el hecho de concentrarse en la deidad, uno puede continuar progresivamente con el trabajo rutinario de los días, de todos los días. Adorar a la deidad en el hogar, servir al devoto, oír la exposición del Srimad Bhagavatam, residir en un lugar sagrado y cantar el santo nombre del Señor son todas cosas poco costosas mediante las cuales uno puede complacer al Señor. De ese modo, el abuelo les explicó a sus nietos la materia en cuestión. Ay, Ay, está muy padre todo lo que les está diciendo el abuelo Bismarck. sí, O sea, obviamente, o sea, todo se los dijo en su lecho de muerte, ¿verdad? sí, Sí. porque Y yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, para uno dar caridad, o sea, por ejemplo, de una mejor manera, ¿cómo se da? O sea, en conciencia de Krishna o así, ¿cómo se le ofrece ese tipo de caridad a Krishna? sí, bueno, como explica
el abuelo Bhishma, generalmente dando ayuda a las personas, ahí decía hasta Pasuis, por ejemplo. Sí, a los devotos, las devotas que están más ocupados su tiempo en, ¿verdad? En la prédica, en Ujú. nuestro caso acá, en mantener el lugar de encuentro y todo, Sí. o dando al maestro espiritual también. Ujú. Sí, hay muchas causas muy bonitas, ¿no? Food Ujú. for Life, Sí. o crear un ashram en la naturaleza para retiros. Ahí, o Sí. sea, como aportar para que otros también se acerquen a la vida espiritual. Ujú. Entonces hay muchos modos, lo que uno se sienta más, ¿verdad? Sí. Y a veces también ayudando escuelas, ¿no? O, o a veces cuando hay devotos que, por ejemplo, que quieren estudiar, o también, o hijo de devoto, me recuerdo que sí, hay muchas actividades que uno pueda. Se da Ujú. mucho énfasis, ¿no? En la protección de los monjes, de los, ¿verdad? Darle. Ujú. Pero como tú estás haciendo, ¿no? Ayudas en los festivales, for Life, siempre Ya. tienes muy buen corazón, siempre tratando de apoyar. Ujú. Sí, es muy amplio. El servicio devocional es muy amplio. Ujú. Incluso leía en el Bhagavatam, creo que lo mencionaba ayer, ¿no? Que meditar también, ponerse en samadhi, meditando en el santo nombre, también es servicio devocional. Y sí, Ujú. proteger los espacios donde se puede practicar, también tener tu altar en tu casa, tener tu Es verdad. práctica, ayuda mucho, ¿no? Cuidar tu altarcito. Que es como lo que decía ahorita, ¿verdad? Sí. Grihastra significa así lo que trabajamos. Pero ahora, por ejemplo, todas esas divisiones de casta, obviamente ahora son más mezcladas y vemos que también los brahmanas también trabajan. También hay muchos maestros, y antiguamente también, que eran grihastras, por ejemplo. Muchos Ujú. maestros están casados, como Prabhu Mahatma, Ujú. pero están casados, pero también practican la renuncia. Ujú. Entonces también hay muchos grihastras que tienen familia, hijo, y también es una forma de renunciar porque dedican mucho de su tiempo a la prédica o imprimir libros. Ujú. Ya. Muy bien. Entonces, estamos en la hora ya. Hoy tenemos Food for Life. Oh, es verdad, hoy hay Food for Life. Sí, Ok, entonces aquí la dejamos. Food for life. ¿está bien? Entonces aquí lo dejamos. Nos vemos después. No sé si hay más comentarios. Pero sí, el Bhakti, el servicio devocional es muy amplio, ¿no? Ujú. Y siempre Krishna ahí nos presenta muchas opciones para compartir lo que tenemos, para apoyarnos entre nosotros en cantar, recordar, etcétera. Y servir juntos, ¿no? Siempre da mucho entusiasmo. El Srimad Bhagavatam menciona mucho esto de que el servicio devocional es lo único que nos libera de esta gran ilusión y de ese temor constante en el mundo material. Entonces, toda cuestión de equilibrar nuestro tiempo, nuestra vida, en obviamente trabajar, sostenernos, también practicar nuestro servicio, cantar así la ronda que uno pueda. Puede ser una, dos por día, lo que Ujú. uno, pero sí, como siempre dice Jessie, que hoy no está, pero nuestra práctica diaria nos puede ayudar mucho. Sí, Muy muy bien, bien. entonces aquí Bueno, nos quedamos, mañana seguimos. ok. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Ya.
Hare Krishna, gracias. Haribol, gracias.